Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero esperad otro poco y entonces podréis verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: ¿qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: ¿os preguntáis qué quiero decir con que dentro de poco ya no me veréis, pero que esperéis otro poco y entonces podréis verme? Os aseguro que vais a llorar y afligiros, mientras que el mundo va a alegrarse. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Bien pueda, tomen asiento, queridos hermanos. Hijos, quiero que hagamos una reflexión sobre el Evangelio, que igual que en su momento a quienes seguían y rodeaban al Señor, incluidos los apóstoles, eso como que no lo entendían, no lo asimilaban y se les volvía como un poco complicado. Con mayor razón a nosotros. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. En ese momento los apóstoles todavía no lo tenían. Tú y yo sí, nosotros sí lo tenemos. Y fuera de eso, vamos a confirmarlo en 2 semanitas en Pentecostés. Y la segunda parte, quiero que miremos unos aspectos muy bonitos, muy importantes de esta hermosa devoción a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima. Hijos, en el Evangelio, el Señor, recuerden lo que les dije ayer, que ayer la lectura del Santo Evangelio nos hablaba como de una despedida del Señor y una promesa de enviarnos su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en el calendario antiguo hoy estaríamos celebrando la ascensión del Señor. Entonces, por eso la lectura de ayer nos hablaba de una despedida y de la promesa de enviarnos su Santo Espíritu. Hoy, ¿qué nos está diciendo el texto bíblico? Esto es en el entorno de la última cena del Señor. Y entonces el Señor les dice: listo, esto está ya organizado. Dentro de poco ya no me verán más, pero si esperan otro poco, me van a volver a ver. Se estaba refiriendo a su muerte, a su descenso a los infiernos. Recuerden que el Señor fue a los infiernos. Padre, ¿cómo así? Condenado. No, hijos. Bajó a los infiernos para sacar de allí el alma de los justos que el demonio había querido robarse. Entonces, no es que el Señor se haya condenado, sino que Él, por su poder de Dios e Hijo del Padre,
tenía la potestad por la obra que él quería realizar para el Padre cuando le dijo, Padre, envíame a mí. El Padre veía que se perdía su creación y el Señor le dice, Padre, envíame a mí. Entonces él vino a buscar por todos los sitios donde estaban sus hermanos, los hijos de su Padre, para rescatarlos y llevarlos, devolverlos de nuevo al Padre. Entonces él tenía que ir a los infiernos para poder sacar de allí y arrebatar de las garras de Satanás el alma de los justos que hasta ese momento habían muerto y que de pronto Satanás quería agarrar. Y dentro de poco, si esperáis otro poco, me volveréis a ver. El Señor resucita al tercer día. No me ven y en pocos días me volverán a ver. Muerte y resurrección del Señor. Y hoy, este evangelio puesto en el día de la ascensión del Señor, en el calendario anterior, porque la ascensión del Señor la vamos a vivir el próximo domingo, no nos la podemos perder, es una fiesta muy hermosa. Entonces, nos está hablando de que no me volverán a ver porque me voy, pero dentro de poco me van a volver a ver. ¿De qué forma? En el Espíritu Santo, porque me voy y les prometo que les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, hoy el Señor ascendía al reino de los cielos y en 2 semanas recibiremos el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, por eso hay que siempre tener como cositas claras y saber en qué momento se realiza o se dan las palabras y las acciones del Señor Jesús para uno poder ir organizando las cositas como viene en forma. Si nosotros no desminuzamos un poquito el evangelio, el mensaje, eso no nos dice nada. Ayer hablaba con unos amigos que mirábamos que en algún momento leyendo el evangelio de las genealogías del Señor, recuerdan que son 3 listas. Y es unos nombres y fulanito, hijo de peranito, sutanita, hija de sutanita, una cantidad de cosas. Y en algún momento ese evangelio, un evangelio, lo leyó un sacerdote y al terminar de leerlo le dijo a la comunidad, sinceramente yo no entiendo eso. Y se sentó. Cuando es mucho lo que hay que decir, ¿cierto? Pero es precisamente porque muy probablemente, no lo estoy asegurando, falte un poco de más oración y de intimidad con el Señor. Falte más acercamiento a la palabra de Dios. Recuerden, quien se acerca a la palabra de Dios con recta intención de corazón, pide perdón por sus pecados, reza el Padre Nuestro, pide el Espíritu Santo lo posee y le ilumina lo que va a leer, como al eunuco. Inmediatamente el eunuco no sabía qué era lo que estaba leyendo, inmediatamente el Espíritu Santo, dice el texto bíblico, cogió a Felipe y lo llevó y ¡chum! Péguese ahí a la carroza y explíquele a ese eunuco y bájese y bautícelo y llénelo de gracia. Es muy bonito, pero tenemos con humildad, sin orgullo, gastar un poquito de tiempo, no gastar, invertir tiempo en tu salvación y en mejorar la relación con el Señor. Venir al templo, sentarte y hablar con Él para que el Espíritu Santo diga, este es de los nuestros, entonces yo voy a ir a morar en Él. Y te ilumine y te comience a dar ciencia, conocimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces,
cuando uno lee un texto bíblico, no, pero es que esto no me dice nada. Pues, no, pues yo no entiendo esto. Entonces, cierra la palabra de Dios, pide el Espíritu Santo, órale al Señor, sé humilde, dile que te explique qué quieres aprender. Vuelves y abres el texto y te lo aseguro que te dirá algo diferente. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos nosotros clara la situación del mensaje del texto bíblico hoy. ¿Y qué, Padre? Y entonces, ¿eso a nosotros hoy qué? Pues ese mensaje a nosotros hoy nos tiene que llenar de mucha paz, mucha fe y mucha esperanza, hijos, de saber que el Señor murió y que a los pocos días resucitó, que el Señor asciende al reino de los cielos y a los pocos días nos envía su Espíritu. Entonces, nunca estaremos solos, siempre tendremos quien nos acompañe, el Paráclito, el abogado, el defensor, el que nos da la luz. Hijos, entonces hasta ahí el mensaje de la palabra de Dios para todos nosotros hoy, desde ese texto bíblico tan bonito. Y quiero que miremos algunos aspectos bonitos e importantes de fe y de devoción. Esto que les voy a leer solamente se comprende con fe, con presencia de Dios, porque, o sea, siempre los sacramentos, la celebración eucarística, la iglesia es para gentes y personas y fieles de fe. Un ateo no le dice absolutamente nada, ni esto que les he explicado, ni esto que vamos a leer, menos, porque lo ven muy pío, muy tonto, muy bobo, como muy de cuento y de fábula, que una realidad. Es real, nos lo dice la iglesia, la aparición de la Santísima Virgen María en Fátima. ¿A quién se le apareció? A Francisco, Jacinta y Lucía, 3 niños pastorcitos que subían a una colina a cuidar las ovejas. Allí se les aparece la Santísima Virgen María a unos niños. Lucía, la tercera de ellos, tuvo la oportunidad de compartir con el Papa Juan Pablo II, pues los antecesores del Santo Padre, pero sobre todo con San Juan Pablo II, y hablaron de muchas cosas, entre otras, pues del mensaje que la Santísima Virgen les había dado. Nuestra Señora de Fátima, desde el 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se apareció 6 veces en Fátima, Portugal, a 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía, una de las que vio a la Virgen, cuenta todos los detalles de esas apariciones. La Virgen le suplicó lo siguiente: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. En la primera aparición se da un diálogo en el que la Virgen les pide a los niños que vengan el 13 de cada mes a ese lugar, o sea, 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, así sucesivamente. En el diálogo también se habla sobre la salvación de cada uno de ellos y el ofrecimiento de todos sus dolores y sufrimientos a Dios con amor. En la segunda aparición, la Virgen les pide a los niños que recen el rosario y aprendan a leer. ¿Por qué quería la Virgencita que los niños aprendieran a leer? Pues para que lean el mensaje de la palabra de Dios, pudieran entender también sus mensajes, pero sobre todo para que la luz del Espíritu Santo al leer la palabra de Dios también estuviera en ellos. Además, anuncia a Jacinta y a Francisco que morirán pronto. En la tercera aparición, la Virgen les dice a los niños
que recen el rosario para que la guerra termine. En cada aparición, la Virgen da mensajes a los niños y ellos piden a ella por personas enfermas y necesitadas de la gracia de Dios. La Virgen responde favorablemente a estas súplicas, pero siempre pedirá el rezo del Santo Rosario con fe y devoción. De las 6 apariciones, solo una presentó una manifestación externa que muchos otros pudieron ver. Esta es la conocida como la danza del sol. Solo fue hasta la última aparición que Nuestra Señora dijo que era la Virgen del Rosario. Solicitó que se le construyera un templo en ese lugar, en el cual es conocido hoy día como el Santuario de Fátima. Muy bonito, hijos. La manifestación de la que menciona el texto bíblico es una manifestación muy bonita, porque los niños le decían a la Santísima Virgen que nadie les creía, ni los obispos les creían. Y entonces la Virgencita les dice que ánimo, que inviten a la gente para que vaya allá a la colina, que van a ver algo supremamente particular, bonito, hermoso. Y es que alrededor de 75,000 personas, poco más, poco menos, vieron cómo el sol se venía y se devolvía, danzaba el sol. Y hubo una lluvia fuerte y todas las personas, pues obviamente se mojaron y en un momentico estaban completamente secas. Entonces, hablando con un excelente teólogo en Medellín, mucho antes de pensar en mi sacerdocio, me decía: ay, Guillermo, eso es una histeria colectiva, no te preocupes, eso se generó porque se fue así en efecto dominó. Hijos, con todo respeto por el padrecito, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero yo creo que eso sucedió. Yo creo que eso sucedió y siempre el Señor, por medio de la Santísima Virgen y los santos, ha buscado medios para llamarte la atención a ti y llamarme la atención a mí. Hoy, en el día de la celebración de la memoria de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, encomendémonos a ella. Recemos el Santo Rosario y pidamos por la conversión de los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,